Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia con la paz y el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos. Qué rico encontrarnos y tener la posibilidad de celebrar este encuentro con el Señor en la mesa de la palabra, en la mesa de la Eucaristía, y reconocer lo que vale y hace falta el alimento espiritual. Es ya el 18º domingo del tiempo ordinario. Ofrecemos en la Pascua del doctor José Darío Acevedo en su segundo mes de fallecimiento. Nos unimos a la intención de la familia Palacio Jaramillo para celebrar dignamente estos sagrados misterios, disfrutar del banquete de la Eucaristía y querer gozarlo y celebrarlo siempre, reconociendo que muchas veces venimos sin la debida intención y sin ese deseo y ese propósito, ante todo, de dar gracias al Señor que nos alimenta en el Espíritu. Pedimos perdón diciendo: Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ayuda, Señor, a tus siervos, y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como Guía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos
el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos alrededor de la olla de carne y comíamos hasta hartarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El Señor dijo a Moisés: mira, haré llover pan del cielo para ustedes, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi instrucción o no. He oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Diles: al atardecer comerán carne, por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino como escamas, parecidas a la escarcha sobre la tierra. Al verlo, los hijos de Israel se dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían qué era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio pan del cielo. Pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, les dio pan del cielo. El Señor les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la hartura. Los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio pan del cielo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no caminen ya como es el caso de los gentiles en la vaciedad de sus ideas. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo, si es que lo han oído a Él y han sido adoctrinados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. Despójense del hombre viejo y de su anterior modo de vida, corrompido por sus apetencias seductoras. Renuévense en la mente y en el espíritu y revístanse de la nueva condición humana creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdaderas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres las entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor. Mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria,
aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús les contestó: en verdad le digo, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que le dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que crean en el que Él ha enviado. Le replicaron: ¿y qué signos haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos, santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Y dice el Salmo 77, lo hemos utilizado hoy como respuesta: el Señor les dio pan del cielo. Ahora, no solo esa respuesta, lo que dice el primer estribillo tendría que ponernos a pensar frente a lo que significa para nosotros realmente celebrar la Eucaristía y entonces motivar a otros para que la celebren con nosotros. Dice el salmista: lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. ¿Qué es lo que vamos a contar? Las alabanzas del Señor, su presencia,
su manifestación, algunos dirían su poder. Pero hacer esto realidad nos llevaría a reconocer lo que ha dicho Pablo en su carta a los Efesios hoy. Hermanos, se los digo y aseguro en el Señor, no caminen ya en la vaciedad de sus ideas. Pregúntense si de verdad en sus pensamientos están también las palabras de Dios, si se han dejado alimentar por ellos. Y dice Pablo, ustedes que han aprendido de Cristo, lo que han oído y en lo que han sido adoctrinados en Él, conforme a la verdad, tendría que llevarlos a una cosa nada más solita, sencilla. Despójense del hombre viejo, de su anterior modo de vida corrompido por sus, oigan esto, apetencias seductoras. Ahí ya vamos a entrar en temática de hoy. Renuévense en la mente, en el corazón, en el espíritu, y revístanse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios. Y esa condición que reviste al hombre es la justicia y la santidad. Entonces el cuento apunta a esto, sencillo. ¿Saben? Así como necesitamos el alimento material, necesitamos el alimento espiritual. Necesitamos el alimento espiritual. El problema es que cuando nosotros tenemos ese alimento material, estamos tranquilos, nos sentimos satisfechos, y allí surge inmediatamente un compromiso, un cuestionamiento serio. ¿Se puede creer desde el bienestar? Vean, la multitud que buscaba a Jesús no estaba tan interesada en saber cuándo llegó allí, cómo llegó allí. Jesús lo descubre inmediatamente, no necesitan más palabras y les dice, me siguen, no porque crean o hayan visto signos, sino porque comieron hasta saciarse. Y no podemos olvidarlo. Antes se hablaba de que eran tres las necesidades básicas del hombre. Hablaban de salud, de alimento y educación. Hoy la tercera, lastimosamente, está en entredicho. Porque ¿quién quiere estudiar? Hoy, ¿quién quiere estudiar para ser docente, maestro, ser formador? Y pregúntenle a más de un joven que dice, no, yo me sueño ser youtuber. Y ya por ahí dicen que hasta los youtubers están en picada. ¿Qué se sueñan? ¿Qué se imaginan? Y entonces, bueno, reduzcámoslo a dos, las necesidades básicas del hombre: salud y alimento. Salud y alimento. Sin darnos cuenta si en realidad nos alimentamos para conservar la salud o simplemente comemos para hartarnos y llegar a decir, no, es que esta camisa ya no me sirve, como que se encogió. No, fue que usted se engordó. Piénselo nada más así. La camisa puede que se encoja, pero piense si usted se engordó. Pero que tanto se ha hinchado también en el espíritu. Y la expresión de Jesús es fuerte: trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que da vida. ¿A nosotros qué nos alimenta? ¿Qué nos alimenta? ¿Qué nos llena? ¿Qué nos llena? Y que nos alimente de tal manera que volvamos a tener ganas de, tengamos el deseo de estar ahí, alimentándonos, fortaleciéndonos, porque sabemos cuánto significa todo esto.
Y miren lo que he preguntado: ¿será posible creer, confiar desde el bienestar? No, muchas veces buscamos a Dios en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio del dolor, en medio de la angustia, pero no lo buscamos para decirle gracias. Y vivimos con una quejadera, la cosa más impresionante. Oigan, que veo un muchacho de esos, así como tantos hijos en la familia, de esos reparones, y que él siempre reparaba: vea, que él le dieron más comida que a mí, vea, que él le dieron más comida, vea, mi mamá tiene preferencias, le dio más comida que ella que a mí. Y que la mamá decía: pero si yo soy equitativa, les doy por igual, ¿qué es la cosa de este? Entonces un día dijo: le voy a dar el doble de comida. Y sirvió el doble de comida para él. Con tan mala fortuna que el muchacho no llegó a la hora de la comida. Entonces la mamá se la tapó y la dejó ahí. Que cuando llegó y la sacó del horno y vio el montón de comida que había, dijo: si esto me dejaron a mí, ¿cuánto le habrán dado a los otros? Ay, madre, hombre, que no falte, que no falte. Que hijo de madre quejadera. Tan muerto de hambre. Y nosotros podemos parecernos en algo, porque en la oración nos dicen: danos hoy nuestro pan de cada día. Y algunos preferirían decir: dame de una vez el del mes, para no estar todos los días con la misma joda. En realidad, cuando nos vemos o nos sentimos satisfechos con lo que hemos conquistado, con lo que hemos adquirido como alimento para el espíritu. Y no, muchas veces trabajamos, y tantos trabajan para comer y para comer, pero nos quejamos de que vea y no dan y no colaboran, como nos enseñaba a vivir el Jesús del Evangelio hace 8 días. Recuerden que 200 denarios, es decir, el trabajo de 6 meses, no era suficiente para dar un trozo de pan a la multitud. Pero 5 panes y 2 peces se alcanzaron, porque en realidad lo que provocó en ellos fue la generosidad y el desprendimiento. Y muchos no hemos entendido a ese Jesús. Muchos no lo hemos entendido y seguimos buscándolo, esperando que satisfaga todos nuestros deseos, todos nuestros anhelos, todas nuestras necesidades. Y en realidad no nos damos cuenta de lo que significa ese compartir, y sobre todo ese compartirse a los demás. Hace 21 años, San Juan Pablo II canonizó a una mujer norteamericana, Catherine, de una familia muy prestante y de una incalculable riqueza. Y viviendo en medio de la riqueza, sus papás siempre le enseñaron con una frasecita muy sencilla: toda esta riqueza Dios nos la dio a administrar para el beneficio de muchos. Toda esta riqueza. Y esa mujer decidió abrazar más bien una vida religiosa, y con todo y su fortuna lo que hizo fue, como Jesús, tenderle la mano a muchos, formando hospedales, hospitales, lugares de paso para los niños, escuelas, hasta universidad, donde decía: todo mundo tiene derecho. Y como tanto señalaban a los negros, decía: también para ellos. Y es una santa. No fue la que dio un montón de cosas, fue la que se dio a sí misma. Y eso es lo que nosotros tendríamos que aprender. A Jesús le dicen: ¿y usted qué signo hace? Y los acabó de alimentar. Pero no entienden
que el signo es la generosidad y siguen esperando a ver qué más se les da. Y así somos nosotros, ¿no? No, y a donde uno le den, uno va. Y uno pegado hasta un puño, recuerden, uno pegado lo que sea, aguanta lo que sea. Y muchas veces en lo que pensamos es en llenarnos y pare de contar. Que hay en muchas personas, en ustedes no, hablo de otras personas. ¿Qué hay? Hay una ansiedad insaciable de poseer, consumir, gozar. Y ese afán, esa ansiedad de poseer, consumir y gozar, acaban sofocando todo otro modelo de vida que no sea primero yo, segundo yo y hasta que sexta yo. Todo para mí. El Evangelio allí no interesa. Y así es difícil comprender a Jesús, ver sus signos y creer en Él. ¿Qué fue lo único que dijo? Crean en el que Dios ha enviado. Crean en su palabra. Y entonces, cuando hacemos la primera lectura del libro del Éxodo, recuerden que apareció el maná, y el maná era flor de un día, era comida de un día. Y eso de trabajamos y tenemos la comida de un día y al otro día ya no hay. Volador hecho, volador quemado, es que dicen muchos. Pero ese maná, recuerden que lo recogían al día y en la noche ya no existía. No era un verdadero alimento que se mantuviera, así como pensaban incluso los judíos del Antiguo Testamento. La ley era el alimento que Dios les había dado. Y hoy muchos de nosotros no nos alimentamos con el Evangelio y seguimos alimentándonos o llenándonos o hartándonos más bien con ciertas doctrinas, con ciertas normas, con ciertos ritos, pero el Jesús del Evangelio no aparece. Y seguro seguiremos quejándonos como el personaje de la historia. Si esto me dieron a mí, ¿qué le habrán dado a los otros? Y recuerden que Jesús, cuando elevó la mirada al cielo, dando gracias por el pan y el vino, dijo a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Y ese alimento espiritual no se ha acabado. Ese alimento espiritual estará ahí mientras nosotros nos acerquemos a la Eucaristía. Estará ahí mientras abramos el corazón y la mente a la palabra. Estará allí cuando nosotros tengamos el firme deseo de ese alimento espiritual. Y recuerden que el mismo Jesús lo decía: no solo de pan vive el hombre. Nos alimenta realmente la palabra. Y entonces por eso el deseo de venir, de estar, de celebrar la Eucaristía con todo entusiasmo, con todo el gozo, con todas las ganas, y querer volver. Pero hay quienes dicen: no, yo voy cada 15 días, o se me olvida, o qué pereza, hoy no me nace, o siquiera cayó agua para no ir. Cuando otros llueva, truene o relampaguee, están ahí. Esos que llegan en medio de la dificultad, en medio de tantas cosas, muestran que han aprendido el valor, real valor de la Eucaristía. Y han aprendido de ese Jesús que nos ha dicho, repito: el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Y no me busquen para satisfacer deseos y necesidades al antojo de cada uno. Y se trata de ser para el otro lo que él necesita. Usted como esposo sabe ser esposo. Usted como esposa sabe ser esposa. Los dos como padres saben ser padres. Y como hijos saben ser hijos y hermanos, donde se comparte de la manera más especial la mesa. Y hay una bendición y una acción de gracias por el alimento. Sí,
si decimos gracias, si agradecemos todo aquello que nos ofrecen, que nos han dado, la pompa con la que nos visten, agradecemos todo eso y lo recibimos y lo celebramos como un don de Dios. Pero de verdad que tantas veces lo que expresamos y manifestamos es una insatisfacción porque no nos vemos ni nos sentimos llenos. Pero eso pasa con las cosas. Cuando nos llenamos de Dios y nos alimentamos en Dios, aprendemos a dar valor a tal punto a cada cosa, que es como decía la oración de la misa hace 8 días, que aprendiendo a valorar los bienes pasajeros, nos esforcemos por adquirir de verdad los eternos. ¿Cuánto nos esforzamos y cuánto vamos a valorar de verdad el alimento espiritual? Señor, esté con ustedes. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su Hijo, Señor nuestro, el nacido de María la Virgen para darnos la salvación? ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y sigamos orando para combatir la tibieza espiritual, es decir, alimentarnos realmente en el Espíritu. Espíritu de Dios que aleteas sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, luz que rompa las sombras, mano acogedora en los momentos de soledad, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios, que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz, y para construir el reino de Dios aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. La tarea es ser nosotros mismos alimento para los demás. Que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Presentémonos pues en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra, de la vida, del trabajo del hombre. Los recibimos de tu generosidad y ahora te los presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones, y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual,
Conviértenos en oblación perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, quien como verdadero y eterno sacerdote, al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció a ti como primera víctima de salvación y nos mandó perpetuar esta ofrenda en conmemoración suya. Su carne inmolada por nosotros es alimento que nos fortalece. Su sangre derramada por nosotros es bebida que nos purifica. Por eso con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Yahvé. Fuertes esas voces. Voces, voces. Llena de su gloria es, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, cielo y tierra pasarán. No pasarán, no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo, el doctor José Darío Acevedo, a
quien llamaste de este mundo a tu presencia en este segundo mes de fallecimiento. Con él a cuantos durmieron en la esperanza de la resurrección, que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente de quienes no hemos aprendido de Jesús a ser generosos y pensamos en acumular. Y recuerden la pregunta, ¿en la riqueza se podrá creer confiar en Dios? Por eso ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso vamos a animarnos a decir, llenos de fe y con mucha esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma, no pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora. Ven al menos espiritualmente a mí y a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
camina con hambre bajo el sol. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Nos diste, Señor, el pan del cielo, que encierra en sí toda delicia y satisface todos los gustos. Oremos. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar. Hazlos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Muchas gracias a todos. Una linda vida siempre en el Señor y ojalá alimentados en el Espíritu.